Revelado, la transformación inesperada de la esclava fea que conmoció al hacendado en 30 días. La tormenta rugía con un furor apenas contenible. Laura, la joven de 23 años apodada cruelmente la esclava fea, sentía cómo su corazón se agitaba en sincronía con el viento que aullaba fuera de su casa. Las largas horas en la hacienda, con las manos callosas y la espalda rota, parecían haberla preparado para este despliegue de furia natural. Pero esta vez el desafío era diferente. Don Felipe, el hacendado distante y de mirada fría, buscaba refugio en su hogar, y la opresión de su historia parecía hacer eco en las paredes desgastadas. Laura temía que su propia existencia, marcada por el dolor y la incertidumbre, fuera insuficiente frente a la figura de don Felipe, ese hombre exitoso que parecía haber olvidado lo que era el sacrificio. La imagen de su madre enferma y los rostros de sus hermanos pequeños, que dependían exclusivamente de ella, volvían a atormentarla. ¿Qué pensaría de mí, una simple recolectora de café, una mujer sin belleza ni fortuna?, se preguntó, mientras sus dedos temblorosos tocaban el mural que había heredado de su abuela. El apodo resonaba en su mente, una sombra que la seguía, inmóvil y mordaz. Pero la llegada de don Felipe era también una oportunidad. Él había visto el mural, la historia en colores, como un reflejo de su propia lucha. Un mural desgastado por el tiempo, pero que en su desesperanza aún brillaba. Sin embargo, al aceptar su propuesta de crear uno nuevo, una presión interna crecía en su pecho. Si fracaso, confirmaré el apodo que me han puesto, pensó angustiada, mientras su mente frenética luchaba entre el miedo al juicio y la posibilidad de redención. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Con cada día, Laura se sumergía en la pintura, obligándose a enfrentar las dudas que la acechaban como fantasmas. Las críticas y risas despectivas me siguen incluso en mi mente, se repetía mientras mezclaba colores. La relación con don Felipe, a quien antes veía como un símbolo de opresión, comenzaba a matizarse. Descubrir su interés en el arte era como abrir una puerta a un mundo desconocido, pero cada paso que daba la encaminaba a un abismo de inseguridad. ¿Realmente puedo compartir esto con él? ¿Y si mis miedos lo ahuyentan?, cuestionaba Laura, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba. Un día, cuando la tormenta cesó y el viento solo susurraba su nombre, Laura se detuvo enfrente del mural, sintiéndose estancada y abrumada. Todo lo que está en juego, mi familia, mis sueños, su respeto, puede caer en un instante, pensó. Las emociones danzaban caóticamente en su interior, como pinceles deseosos de plasmar su verdad. Ante la llegada de la exhibición que marcaría su vida, se percató de lo irreversible de su decisión. La preocupación creciente de tener que definirse entre seguir el camino que dibujaba para ella, o considerar que quizás su salvador pudiera convertirse en su mayor competidor, la llevó a una encrucijada angustiante. Laura sabía que enfrentaba un dilema por el que muchas habrían anhelado tener una elección clara, pero no ella. En ese instante, mientras la presión se intensificaba, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El arte había desnudado sus inseguridades y sus esperanzas de una manera ineludible. El futuro del mural no era el único arte que se manifestaba, también el de su vida, un lienzo en blanco lleno de colores. Pero, ¿podría realmente encontrar la fuerza para seguir adelante sin perderse a sí misma en el proceso?
Las respuestas permanecerían latentes, aguardando la transformación que aún no había terminado de revelarse. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el taller de Laura, donde había estado trabajando incansablemente. Los días se sucedían entre la pintura y la lucha interna de sus propios miedos. Sin embargo, la presión que antes la paralizaba, poco a poco se convertía en una chispa de creatividad. Con cada trazo, Laura no solo estaba creando un mural, sino también despojándose del peso del apodo que la seguía como una sombra. A medida que la imagen comenzaba a cobrar vida en la pared, un nuevo sentimiento la envolvía: el orgullo. «Este mural es una extensión de mí», reflexionó, mezclando los colores con más seguridad que antes. La historia que plasmaba no solo representaba su trabajo, sino también su lucha personal y su deseo de ser vista más allá de las limitaciones que otros habían impuesto. Sin embargo, el duelo entre su antigua identidad y la nueva la mantenía al borde de una crisis. Recordaba las burlas y los nombres que había escuchado toda su vida. Esa mañana, mientras reflexionaba frente al mural, su mente se desvió hacia el comportamiento distante de don Felipe. Era un hombre que había encontrado su camino en el mundo, y en sus interacciones había dejado entrever una especie de vulnerabilidad. Quizás él también tiene sus propias luchas, pensó Laura, intentando humanizar al hombre que antes la intimidaba. Decidió que necesitaba hablar con él. Por primera vez en su vida, se sentía lista para presentarse no solo como la esclava fea, sino como una artista. El miedo a la reprobación la consumía, pero al mismo tiempo, comprendía que permanecer en la sombra no era una opción. Mientras la tensión en el aire aumentaba, Laura se vio enfrentada a la cruda realidad de su situación. Aquella pregunta resuena en su mente, obligándola a cuestionar por primera vez su objetivo. ¿Se trataba solo de un mural? ¿O había algo más profundo que escondía en su deseo de ser reconocida como artista? La revelación comenzó a ahogar el orgullo que había sentido antes. ¿Se daría cuenta don Felipe de que ella, detrás de su pintura, anhelaba ser vista en su totalidad, no solo como una mera imagen decorativa? Don Felipe, comenzó. Cada palabra que surgía de sus labios ahora tenía un peso adicional. No se trata solo del mural, es sobre quién soy. Es un símbolo de mi transformación, pero incluso más, es un grito para ser escuchada. La intensidad en su voz creció, como si cada sílaba le proporcionara fuerza. He pasado demasiado tiempo sintiéndome invisible, atrapada en un apodo que nunca reflejó mi ser. Él la observó atentamente, y por un segundo, ella sintió que podía ver algo más en sus ojos, un reconocimiento de su lucha. Pero la desconexión que existía entre ellos también era tangible, como una barrera que parecía impenetrable. ¿Podría ella derribar esa pared? ¿Podría realmente convertirse en quien siempre había soñado sin que eso le costara demasiado? La reacción de don Felipe no llegó. El silencio se prolongó, cargado de un peso insoportable. Su corazón latía desbocado, mientras cada segundo pasaba, su mente distrayéndose entre la posibilidad de que su valentía resultara en un triunfo personal y el miedo a que fuera en vano. Lo que no sabía era que, una vez cruzara ese umbral, el concepto de transformación que tanto había anhelado sería puesto a prueba de manera que jamás había imaginado. Había revelado su ser, pero lo que ella no había anticipado era el tumulto interno que despertaría no solo en ella, sino en el propio don Felipe. Decidida a no rendirse, Laura estaba lista para dar un paso más, pero la conversación no alcanzaba el desenlace que deseaba. «Desearía que entendieras mejor», susurró finalmente, «lo que significa este mural para mí». Pero don Felipe simplemente asintió, con una mirada que parecía distante, como si contemplara un horizonte que para ella aún estaba oculto. Laura sintió la necesidad de accionar, de superar el umbral de la incomodidad. Quizá hoy no sea el día, pensó, pero lo que de verdad la atormentaba era el temor de que nunca lo fuera. En su mente comenzaba a gestarse una nueva idea. Era el momento de mostrar a don Felipe lo que había creado, la verdadera razón detrás de su lucha.
Mientras se alejaba de la reunión, una resolución se alzó dentro de ella. No podía esperar más. Era hora de que su arte hablara por sí mismo, y quizás, solo quizás, podría ser ese el puente que finalmente conectara sus mundos. Sin embargo, mientras sus pasos la llevaban de regreso a su taller, un pensamiento perturbador la acompañaba. Pero, ¿qué pasará cuando descubra mis verdaderas vulnerabilidades? La incertidumbre de la verdad que aún callaba se cernía sobre ella como una sombra. ¿Alcanzaría el poder para afrontar lo que estaba por venir? Laura llegó a su taller con una mezcla de decisiones y emociones combatiendo en su interior. Se sentó frente a la pared que había comenzado a llenar con colores vibrantes que llevaban su esencia, pero su mente no dejaba de regresar a la última conversación con don Felipe. Su rostro, la manera en que sus palabras habían flotado en el aire entre ellos, la vulnerabilidad que había expuesto. Esa sensación de exposición le hacía temer lo que se avecinaba. Solo unos minutos pasaron antes de que se levantara y se dirigiera a su lienzo, sintiendo cómo la energía creativa comenzaba a fluir nuevamente. Cada brochazo era un paso hacia adelante, pero la presión de su propia realidad la asaltaba como un eco persistente. ¿Era realmente capaz de aproximarse a su sueño o solo un deseo vacío se escondía detrás de su deseo de ser escuchada? Con cada trazo, intentaba no solo plasmar su arte, sino también su transformación. Buscó incorporar no solo los colores, sino las texturas que contenían su lucha y su deseo de ser reconocida. Y aunque las palabras no parecían funcionar, su arte empezó a hablar por sí mismo. Pero ese arte, su lucha, era un reflejo de lo que se estaba gestando en su interior, un cambio que la confrontaba a diario con el dolor de su invisibilidad. La noche avanzaba y con ella el sonido del mundo afuera se desvanecía. Laura se sumió en un ritual creativo que le entregaba momentos de claridad. La conexión entre sus emociones y su lienzo se volvía más intensa. ¿Por qué me siento todavía como una esclava fea?, se preguntó, mientras mezclaba tonos que representaban no solo la belleza externa que deseaba, sino la interna que empezaba a descubrir y abrazar. Sin embargo, la imagen de don Felipe no podía dejar de aparecer como sombra en su mente. Su mirada distante, su aparente desapego la hacían cuestionarse. ¿Realmente podía ella luchar contra esos muros invisibles que, a pesar de su activismo artístico, parecían no poder ser derribados por mero deseo? Poco a poco, se volvió consciente de que el mural que pintaba representaba mucho más que el arte en sí. Era una metáfora viva de su viaje personal, un testimonio colorido de su lucha por la autenticidad. Mientras se perdía en sus pensamientos, sintió un impulso. Si quería demostrar a don Felipe que su arte era un grito por la existencia misma, tenía que ir más allá. Una noche de insomnio, decidió que el siguiente paso sería hacer algo audaz, presentar su mural al público y, paralelamente, plasmar su historia en una serie de textos que acompañaran su obra. La idea comenzaba a tomar forma en su mente y por primera vez en mucho tiempo se sintió impulsada por una determinación casi palpable. Con cada línea que escribía, comprendía que no era solo un acto de exhibición, sino una declaración de intenciones hacia su propio crecimiento. Cada palabra se convertía en una forma de liberación, una invitación a que otros viesen en ella no solo al artista, sino a la mujer que había luchado contra sus demonios internos. Después de semanas de preparación, finalmente llegó el momento de presentar su mural. El lugar rebosaba de gente y su corazón latía con fuerza mientras comenzaba a hablar ante la multitud. Los rostros que se volvían hacia ella, cada mirada, cada gesto que captaba hizo que la adrenalina fluyera en su cuerpo. Pero justo cuando se preparaba para desvelar la conexión entre su obra y su historia personal, vio a don Felipe al fondo. Él parecía mirar con atención, pero su expresión era un misterio. El sudor le recorrió la frente. Su valentía estaba a punto de ser puesta a prueba en el instante en que revelara sus vulnerabilidades. ¿Acaso él podría entender realmente el peso detrás de su mural o continuaría siendo la escurridiza figura que sentía tan distante? La pregunta colgaba en el aire. Laura dio un paso hacia adelante. Este era su momento de verdad.
Laura se tomó un instante para respirar profundamente. Con el público expectante, sintió que su vulnerabilidad se transformaba en una especie de poder renovado. El sudor en su frente no era solo el resultado de los nervios, era la manifestación física de su lucha interna, de la batalla constante entre su deseo de ser escuchada y su miedo a la exposición. Esbozó una sonrisa temblorosa y al mirar a los ojos de las personas frente a ella, se olvidó, al menos por un momento, del vínculo tenso que mantenía con don Felipe. Su voz, al principio suave, resonó en el silencio como el eco de un grito reprimido. Hoy no solo presento un mural, comenzó, sino un capítulo de mi vida. Mientras hablaba, Laura percibía las miradas curiosas, los gestos de comprensión y en algunos la empatía que había estado esperando. Se sentía como un puente entre su pasado y ese instante, hablando de sus inseguridades, de cómo su arte era un refugio y una declaración de su existencia. Cada palabra que pronunciaba parecía romper un ladrillo más de la pared que había construido alrededor de su corazón. Las emociones se arremolinaban en su interior, pero había algo liberador en confesar su batalla. Las historias que sacó a la luz, los años de incertidumbre, el peso de la presión social, las comparaciones dolorosas, fueron el hilo conductor del mural que había creado. No solo era un lienzo, era un mapa de su viaje personal. Se detuvo, observando la obra que colgaba en la pared, llena de colores que representaban sus distintas etapas antes de llegar allí. Al final de su discurso, se sintió en paz. Había hecho el intento, se había abierto, y ahora solo quedaba ver cómo resonaban sus palabras en los demás. Sin embargo, el ojo de don Felipe seguía fijo en ella. Su expresión permanecía impasible, lo que incrementaba la intriga y la ansiedad. Laura sabía que esta reacción apacible podía ser simplemente un escudo que ocultaba la crítica que temía recibir. No obstante, también se sintió empoderada por la complejidad de la conexión que estaban forjando a través del arte. Si él, el hacendado que había sido su desafío más grande, podía ver más allá de lo superficial, quizás lograría entender lo que había tratado de expresar. Quizás incluso podría replantearse su visión sobre ella y su arte. Después de ese instante, la multitud comenzó a dispersarse. Preguntas surgieron, y Laura se sintió alimentada por la curiosidad que generaba su obra. Al final de la velada, varias personas se acercaron a compartir cómo su historia había resonado con ellos, e incluso algunas mujeres se sintieron identificadas. Era un inicio sorprendente, un destello de autovaloración en el lugar donde tantas veces había sentido inseguridad. Pero cuando Laura buscó la mirada de don Felipe, se dio cuenta de que había desaparecido. Su corazón se hundió. Se dio cuenta de que su búsqueda por la validación externa podía ser más problemática de lo que pensaba. ¿Acaso el viaje en su interior no valía tanto por sí mismo? Su arte podía tratar sobre sus emociones, pero ¿qué importaba eso si el verdadero cambio no dependía de la aprobación de alguien más? Su mente giraba a 1000 por hora. Mientras comenzaba a recoger las cosas, una mujer se acercó a ella y le dijo: «Tu historia es una inspiración. Nunca olvides que tu arte puede cambiar vidas». Esas palabras continuaban resonando en su mente cuando se percató de que el camino por delante aún estaba cubierto de interrogantes. Mientras salía del taller, sintió una mezcla de satisfacción y ansiedad persistente. ¿Y si este era solo el principio? La posibilidad de conectar con su esencia interior era tan emocionante como aterradora. Se prometió a sí misma explorar esas emociones y no dejar que su evolución personal dependiera únicamente de la percepción externa. Y mientras se alejaba, se preguntó cómo se manifestaría su próximo paso. Este proceso no era solo una lucha, era una poderosa transformación que la llevaría a enfrentarse no solo con los demás, sino también con su propia narrativa. La noche caía, y en el fondo de su ser sabía que la verdadera esencia de su arte aún estaba por descubrirse.
¿Quién sería Laura realmente cuando el miedo se disolviese por completo? En su mente, con cada paso, una nueva idea germinaba. Había más por explorar, más verdades por revelar. Una voz interna la empujaba a indagar más profundo en su propio ser, y aunque había tomado decisiones trascendentales, aún quedaba un dilema claro. ¿Estaba realmente tratando de cambiar el mundo o a sí misma? La respuesta podría cambiarlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Laura se sumió en el proceso de crear nuevas piezas de arte y cada trazo era un paso hacia su propia sanación. Decidió que no podía permitirse volver a la complacencia. La validación ajena dejó de ser su objetivo principal. Quería que su arte hablara de ella, no de lo que los demás pensaban de su historia. Su estudio se convirtió en un refugio donde podía explorar cada rincón de su ser. Trabajó en un nuevo mural que plasmaba su crecimiento, incluyendo elementos que simbolizaban los miedos que había ido dejando atrás. La paleta de colores variaba desde oscuros hasta vivos, reflejando no solo sus batallas internas, sino también la luz que había empezado a vislumbrar. Laura se dio cuenta de que su perspectiva había cambiado. Cada vez que se miraba al espejo, veía a una mujer que estaba en el proceso de reescribir su propia narrativa. Sabía que había abandonado la imagen de la esclava fea que tanto había alimentado don Felipe y otros a su alrededor. En su mente, ese apodo era ahora un eco de su resistencia, no de su debilidad. Fue entonces que comenzó a asistir a un grupo de intercambio de arte. Con cada encuentro, sentía su confianza crecer. Discutía puntos de vista, compartía anécdotas y escuchaba otras historias que resonaban en su ser. En ese espacio, todos eran igual de vulnerables y auténticos. El respeto y la admiración fluyeron en ambas direcciones, lo que le proporcionó a Laura una inyección de autoestima que necesitaba desesperadamente. Una tarde, mientras compartían sus obras, se encontró con una artista que la impresionó profundamente. Marcela había tenido que superar obstáculos similares y su enfoque directo y crudo le recordó a Laura momentos de su propio proceso. La conexión instantánea entre ambas fue evidente y a partir de ese día se convirtieron en confidentes. Marcela se volvió una especie de mentora, la retó a desafiar las convenciones del arte que había seguido hasta aquel momento, a experimentar sin la traba del juicio. Le sugirió que explorara temas tabú, que no temiera el desasosiego que podía generar su trabajo. A medida que contaba su propia historia, Laura desarrollaba un sentido más profundo de conexión con su arte y a su vez con su propósito. Sin embargo, la sombra de don Felipe no desaparecía por completo. Las críticas internas surgieron, cuestionando si su evolución radical afectaría su relación con él. Cuando una parcela de su vida involuntariamente giraba en torno a otra persona, estaba claro que necesitaba enfrentar esa inquietud de una vez por todas. Un día, animada por Marcela, decidió que era tiempo de buscar a don Felipe y revelar la nueva obra que había estado preparando. La idea de confrontarlo la aterraba y liberaba a la vez. En su mente se repetía que era una oportunidad para definir una nueva dinámica. No quería que su arte sirviera para buscar aprobación, sino que se convirtiera en un diálogo. Al acercarse a la casa del hacendado, su pulso se aceleraba. Laura sabía que no podía dar marcha atrás. Estaba lista para descubrir no solo la reacción de don Felipe, sino también el impacto de su propia transformación en el arte que había elegido crear. La puerta se abrió y el aire se cargó de lo que estaba por venir. Laura rezó para que ese momento de verdad, en el cual se despojaría de la antigua imagen que había llevado tanto tiempo, generara un cambio real en ambas partes. ¿Acaso su nueva perspectiva podría superar la visión limitada de don Felipe? El momento de la verdad estaba al caer, y con cada paso ella se acercaba más a lo que había estado buscando, su verdadero yo. Don Felipe estaba ahí, apoyado en el umbral, observando a Laura con la misma intensidad que recordaba de su juventud. La mirada en sus ojos era una mezcla de curiosidad y desdén, como si evaluara la nueva versión de ella.
Los dos se encontraban al borde de un abismo, un territorio peligroso de emociones y decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. Laura respiró profundamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Cada latido era un eco de la determinación que había cultivado en su estudio. No era simplemente una artista en búsqueda de aprobación, sino una mujer con un mensaje que deseaba compartir. Mientras avanzaba, cada paso significaba el desafío a los estigmas que había cargado. Cuando don Felipe la invitó a entrar, Laura notó que la casa conservaba alguna solemnidad arcaica, un monumento al pasado. Las paredes, adornadas con obras que él consideraba excelentes, resultaban repelentes ahora. Ya no podía separarse de su propio arte, ni menospreciar el trabajo de otros como lo había hecho antes. Esa era una herencia de la que debía desprenderse. «Hola, Laura», dijo don Felipe, pero su tono era frío, distante. «Dime, ¿qué es eso que quieres mostrarme?» Con un movimiento decidido, ella sacó el lienzo cubierto por una tela. La exposición de su última creación era un momento crucial. Sentía que al descubrir su obra, también se descubría ella misma, una liberación de una imagen que le había sido impuesta. Al quitar la tela, el mural reveló un mosaico de colores vibrantes y símbolos que representaban sus luchas internas. Los oscuros trazos que representaban sus temores se entrelazaban con luces audaces que irradiaban nuevos comienzos. Los rostros distorsionados de experiencias pasadas contrastaban con figuras que emergían en la luz, en un crecimiento dinámico. La reacción de don Felipe fue una mueca. Su mirada pasó de la obra a Laura, como si midiera tanto la pintura como el nuevo brillo en sus ojos. «Eso es interesante», dijo finalmente, pero la desdén y el escepticismo permanecían en su voz. Laura sintió una punzada de desilusión, pero no se dejaría vencer por ello. «No se trata de lo que consideres interesante, don Felipe. Este es mi viaje, mis experiencias. No buscamos la aprobación, sino la verdad». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar en las consecuencias. Un temblor de incertidumbre la atravesó. Había cruzado una línea. Sus ojos buscaban la reacción de don Felipe, y por primera vez desde que lo conocía, la incertidumbre se volvió su compañera en lugar de su opresor. Fue ese instante, en la tensión palpable de su confrontación, donde Laura comprendió que no podía buscar siempre la validación de su pasado. Sin embargo, el miedo a perderlo todo la mantenía anclada. ¿Y si esto lo enfurece? ¿Y si el rechazo es desgarrador?, se preguntó en su mente, luchando con la posibilidad de perder su conexión con aquel hombre. Anyway, su voz se mantenía firme. «He dejado de ser la esclava fea. Ahora soy la creadora de mi propia historia». Don Felipe frunció el ceño. Las palabras de Laura parecían recorrer un camino distinto, un discurso que desafiaba su dominio sobre ella. En su silencio, ella podía ver que él estaba sacudido, y eso vibraba en su interior como una ola de fuerza. Fue un pequeño pero significativo paso hacia su libertad. Pero antes de que pudiera sacar conclusiones, consideraciones de su futuro asomaban en su mente. ¿Sería su valentía suficiente para romper con su pasado? ¿O al final, el arte no lograría curar los vínculos que aún la ataban a él? La incertidumbre de lo que vendría después se cernía sobre ella. Se dio cuenta de que su proceso apenas comenzaba. Tenía tanto trabajo por delante. Don Felipe podría aceptar su cambio o resistirse. En cualquier caso, era inminente que debía tomar una decisión que definiría su camino. ¿Acaso Laura podría realmente liberarse de las cadenas que aún sentía en su corazón? Mientras se mantenía frente a don Felipe, la balanza del futuro pendía hacia una dirección que no podía predecir, pero que estaba decidida a explorar. Don Felipe se mantuvo en silencio, su evidente incomodidad transformándose lentamente en una mezcla de sorpresa y desdén. Laura sintió en su pecho una inquietud que chisporroteaba entre la ansiedad y el empoderamiento. Sabía que había tocado un nervio, pero no podía evitar preguntarse si su audacia había resultado una imprudencia.
La tensión en la habitación era palpable. Paula, quien siempre había temido la desaprobación de don Felipe, comenzó a cuestionarse si en verdad había salido de su antigua sombra. Para fortificar su nuevo enfoque, decidió seguir adelante. No podía permitir que la reacción de otra persona definiera su valía. Esto, dijo señalando el mural, es solo el comienzo. He estado trabajando en varias piezas que representan momentos críticos de mi vida, y no solo son para ser miradas, son para ser sentidas. Cada palabra salía de su boca como un grito hacia su pasado, un desafío a los parámetros que don Felipe había tratado de imponerle. ¿Sentidas?, él replicó con una altanería apenas disimulada. Lo que presentas es una mera explosión de color. ¿Dónde está el contenido, la profundidad? Inclinándose levemente hacia ella, su mirada se divertía al intentar desencajar a Laura. Pero esa mirada, lejos de atisbar al antiguo temor que había conocido, provocó en Laura un nuevo ardor en su interior. Sabía que su arte no era solo técnica, sino una prolongación de su ser, de sus luchas y triunfos. Lo que presentas, él replicó, con una altanería apenas disimulada. Lo que presentas es una mera explosión de color. ¿Dónde está el contenido, la profundidad? Inclinándose levemente hacia ella, su mirada se divertía al intentar desencajar a Laura. Pero esa mirada, lejos de atisbar al antiguo temor que había conocido, provocó en Laura un nuevo ardor en su interior. Sabía que su arte no era solo técnica, sino una prolongación de su ser, de sus luchas y triunfos. Reconocer esto, habiendo vivenciado la vida desde una perspectiva limitada, le había dado la fuerza para alzarse. La pasión se apoderó de su voz. No necesito fervor de tu parte para validar lo que he creado. Este es el reflejo de mi esencia, de mis heridas que se han vuelto mis alas. Cada vez más comprendía que el verdadero desafío no radicaba en la respuesta de don Felipe, sino en cómo se relacionaba consigo misma. El deber de cumplir con sus expectativas ya no la amedrentaba. Por primera vez era liberadora de su propia voz. Su búsqueda no era el aplauso, sino la autenticidad. Sin embargo, la incertidumbre era una sombra que la seguía. A pesar de su emancipación, la posibilidad de ser veteada de la vida de don Felipe la inquietaba. Era su primera crítica, y su opinión parecía marcar un nuevo rumbo en su existencia. Debía prepararse para lo peor, pero ya no podía permitir que su destino dependiera del juicio de otros. Entonces, Laura se atrevió a cruzar otro límite. Don Felipe, tú solías ser una figura de autoridad en mi vida, pero me he dado cuenta de que el verdadero poder reside en mí. Te respeto, pero ya no busco tu aprobación. Estoy aquí para crear, no para encajar. El silencio en la habitación se hizo más espeso. La esencia de la confrontación era palpable, con ambos sosteniendo su posición. Era un momento crítico en el que sus mundos se encontraban, en que cada decisión podía alterar el curso de sus vidas. Don Felipe finalmente se replegó, cruzando los brazos. Entonces, ¿qué harás si no tengo nada bueno que decir de tu trabajo? ¿Cómo te afectarían mis palabras? La pregunta colgó en el aire, resonando como un eco. Laura sintió un golpe de adrenalina recorrer su ser. El momento que tanto había temido estaba a sus puertas. La forma en que respondería a esa invitación al conflicto definiría no solo su relación con don Felipe, sino también su identidad artística. Tomando aire y enfrentando su rostro, ella dijo: «Siempre me ha importado, pero eso ya no es suficiente. Estoy aquí para escuchar la criticidad de mi arte, no para suplicar por el elogio». Una claridad se formó en su mente. No estaba solo en el camino de descubrirse, sino también en el proceso de convertirse en la persona que siempre había querido ser. Esta confrontación no era más que un peldaño hacia su verdad. Y mientras ambos permanecían en su posición, entendiendo que el próximo paso podía cambiar todo, Laura supo que había abierto una herida y al mismo tiempo acercado a la plenitud de su ser. Sin embargo, la pregunta permanecía en el aire como una chispa.
¿Sería suficiente para sostener su nueva identidad o al final caería en la trampa del miedo nuevamente? La confrontación que Laura había iniciado parecía un laberinto sin salida. Cada respuesta, cada mirada cargada de reticencia, conducía a un nuevo pasaje oscuro y angustiante dentro de su mismo ser. La ansiedad se mezclaba con la adrenalina, y el espacio se sentía demasiado pequeño para contener la magnitud de su revelación. Mientras don Felipe la observaba, ella pudo notar un cambio sutil en su expresión. No era solo desprecio, había algo más profundo, un atisbo de curiosidad que la hizo cuestionar sus propias intenciones. ¿Acaso también él estaba reevaluando su concepción del arte y la opresión? Era un momento desconcertante, y el eco del silencio pesado alrededor de ellos solo aumentaba la incomodidad que ambas partes compartían. Sin embargo, Laura sabía que no podía desvanecerse en la sombra que él había proyectado durante tanto tiempo. Su voz, resonante y firme, volvió a ocupar el espacio. Si lo que ves no es suficiente, tal vez es porque no estás dispuesto a perderte en las historias que hay detrás de cada trazo. Tal vez las verdaderas profundidades no son las que nuestra cultura exige, sino las que nos desafían a aceptar la vulnerabilidad. Las palabras le fluyeron como un torrente imparable. Había comenzado este camino para liberarse de los miedos que tan profundamente la habían anclado en su pasado. Se acordó de cada rechazo, cada murmullo que había interpretado como un freno a su creatividad. ¿Por qué había permitido que esas voces oscurecieran su ferviente deseo de crear? El diálogo tomó un rumbo inesperado cuando don Felipe, sin previo aviso, soltó una risa burlona. ¿Vulnerabilidad? No olvides que el arte, si es que pretendes que lo sea, está destinado a impactar, no a confundir. Pero en su tono había un atisbo de incertidumbre que Laura supo aprovechar. Es precisamente en la confusión donde reside tu miedo y el mío. ¿Qué es el arte sino una exploración a través de la incomodidad? Su respuesta fue incisiva, una súplica de conexión que resonaba en un nivel que ambos estaban comenzando a comprender. A medida que estas verdades emergieron, Laura se dio cuenta de que la voz del pasado, esa que siempre había sido la ajena, comenzaba a desvanecerse. Estaba surgiendo una nueva Laura, una que entendía que el valor reside en mostrar sus heridas y sus triunfos indistintamente. De repente, sentirse expuesta a la crítica ya no era un castigo, se convertía en una oportunidad para redefinirse nuevamente. La duda que se alojaba en su pecho comenzaba a transformarse en un fuego que iluminaba su camino. No voy a conformarme con las normas que tú, y otros como tú, han impuesto. El arte está destinado a evocar emociones, no a cumplir expectativas. Cada pieza que he creado es un recrudecimiento de mi esencia, de lo que fui y lo que elijo ser. La chispa de resiliencia en su interior ardía intensamente. Laura reconoció que su viaje no solo sería de validación externa, sino también de reivindicación interna. Tenía que seguir adelante, pese a los murmullos del pasado. Era fundamental que continuara explorando su propia autenticidad sin miedo a perder su conexión con aquellos que antes habían decidido su valor. Don Felipe se recostó en la silla. Su expresión ahora era de contemplación y no de desprecio. Esa mirada despertó en Laura una necesidad de descubrir hasta dónde podría llevarla esta transformación. Instintivamente se puso a planear su próximo paso. ¿Y si comenzaba a exponer sus obras en un espacio más allá de las paredes de su taller? ¿Un lugar que desafiara las expectativas del público? Así, con cada palabra, Laura hacía que su visión no fuera solo un sueño. Estaba trazando el mapa hacia un futuro lleno de posibilidades. La tensión entre ellos era un claro recordatorio de que el camino hacia la libertad nunca era lineal, pero había mucho que ganar al arriesgarse a tomar la iniciativa. Mientras la habitación lentamente recuperaba un aire menos denso, Laura comprendió que su batalla apenas comenzaba. Se despidió de la incertidumbre y se embarcó en un viaje incierto,
donde los límites se redefinirían cada día. Su convicción era firme, pero la pregunta inquietante permanecía. ¿Qué respuesta encontraría el mundo ante su coraje para ser auténtica? Esa incertidumbre comenzó a disiparse cuando Laura se encontró en el estudio, rodeada de sus obras. Había logrado crear una serie de murales que no solo reflejaban su lucha interna, sino que también hablaban de su transformación en una artista segura de sí misma. Cada trazo en el lienzo era un testimonio de su viaje, un hito que había logrado superar. Laura se dio cuenta de que su verdadero muro no era el que se encontraba pintando, sino el que había construido alrededor de su corazón para protegerse del temor y el juicio ajeno. Su decisión de no depender más de la validación de don Felipe se tradujo en un empoderamiento tangible. Comenzó a buscar espacios de exhibición para su arte, y cada oportunidad que se le presentaba era un paso hacia la realización personal que tanto anhelaba. Sus murales ahora eran más que una simple decoración, eran su voz visibilizada, su historia contada en colores vibrantes y formas dispares. Laura sentía cómo el miedo, una constante en su vida, se transformaba poco a poco en una fuente inagotable de inspiración. A medida que su arte comenzaba a resonar en la comunidad, la reacción fue abrumadora. Sus exposiciones atrajeron a un público diverso que se sentía identificado con sus historias de lucha y triunfo. Más allá de la valoración técnica que don Felipe había demandado, los asistentes encontraban en su obra un reflejo de sus propias experiencias, sus propias batallas. La momentánea frustración que había sentido por la reacción previa de don Felipe se desvaneció ante el reconocimiento real que su arte generaba en los demás. Finalmente, llegó el día en que se organizó una exposición en una galería local, un evento que prometía ser el culmen de su trabajo y su transformación. Laura estaba nerviosa, pero una confianza sólida latía por dentro. Decidió que esta sería su gran oportunidad para compartir no solo su arte, sino también su historia con un público dispuesto a escuchar. En el evento se sintió viva, poderosa, y el diálogo que se generaba a su alrededor evidenciaba que su voz había logrado penetrar en los corazones de otros. Mientras Laura hablaba sobre su obra, sintió que estaba cumpliendo no solo un objetivo profesional, sino una necesidad intrínseca de autenticidad. Se desnudaba emocionalmente frente a los presentes, dejando atrás el apodo que tanto había pesado en su vida. No soy la esclava fea, soy Laura, una artista con una historia que contar, decía con firmeza, y cada palabra resonaba con claridad en el espacio como un eco a la búsqueda de su esencia. El reconocimiento no tardó en llegar. Críticos de arte locales, en su mayoría escépticos al inicio, elogiaban su trabajo por la habilidad de evocar emociones y contar historias. Al final de la noche, una influyente crítica se acercó a ella con una propuesta para colaborar en un proyecto más grande que daría visibilidad a su arte en otros círculos. Era el momento que había soñado y lo había logrado gracias a su valentía y determinación. Sobre las sombras de su pasado, Laura se había erigido como un faro de autenticidad. Había comenzado un camino de sanación no solo para ella, sino para aquellos que aún luchaban con sus propias inseguridades. Su mural no solo había cobrado vida en una pared, había sido un símbolo de su redención personal. El eco de las palabras de la crítica resonó en su mente mientras se alejaba del evento, una afirmación de su transformación. Tu arte no solo cuenta tu historia, refleja a todos nosotros. En ese instante, Laura supo que había conquistado su miedo, que su ser auténtico había emergido triunfante. Este era su momento, una mujer renovada, fuerte, cuyas cicatrices ya no eran cadenas, sino alas. A medida que la noche caía, la conexión con su esencia se volvió inquebrantable. Decidió que este sería solo el comienzo. Laura estaba lista para escribir nuevos capítulos en su vida, cada uno una celebración de su libertad y creatividad. Ahora, más que nunca, poseía el poder para definir su camino.
Su historia ya era inspiración, pero más que eso, su realización era una invitación. Cada uno de nosotros tiene el potencial de liberarse de las ataduras de las etiquetas y las expectativas ajenas. Laura había demostrado que la transformación comienza cuando uno decide enfrentarse a sus miedos y redescubrir su identidad en la autenticidad. Ahora, ustedes también tienen la oportunidad de formar parte de esta comunidad de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido poderoso. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Su voz es valiosa. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Este es el momento de unirse a la transformación.